La pregunta del día de hoy, hermanos, es: ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos conducimos? Dios nos dio la fe para que nos podamos mover siempre, hermanos, número uno, hacia el crecimiento. Dios no nos quiere siempre iguales. Dios quiere que usted y yo vayamos creciendo. Y si usted no crece, hermanos, la persona que no crece está enferma. Porque ¿quién de nosotros tiene un niño que tiene 15 años y sigue siendo un bebé? Nadie de nosotros, porque los niños por naturaleza crecen. Y nosotros como hijos de Dios por naturaleza tenemos que crecer. Nuestra fe nos tiene que llevar a crecer. Hermanos, nosotros tenemos que crecer hacia lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Dios ha planeado y tiene un plan para nosotros, y tenemos que ir nosotros avanzando hacia ese plan, hacia ese llamado, hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene un propósito allá, y hay veces que nos quedamos en este punto y Dios quiere que vayamos creciendo y avanzando para poder llegar al punto donde Él quiere que estemos. Y donde Él quiere que estemos es la bendición. Donde Él quiere que estemos, hermanos, se encuentra toda bendición. Pero para poder llegar a ese punto, lo que nosotros pasamos muchas veces se llaman procesos en nuestras vidas. Y a veces los procesos no nos dejan crecer cuando deberían de ser para crecer. Todo proceso en su vida es para crecer, no para detener nuestro crecimiento. Necesitamos avanzar. La fe que tenemos, hermanos, es para provocar siempre el favor de Dios para con nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el ejemplo o la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. ¿Sí recuerdan la historia? Una mujer que tenía 12 años padeciendo con un flujo de sangre, y ella siempre se imaginaba sana porque iba con los médicos. De hecho, dice la palabra de Dios que ella había gastado todo su dinero en las manos ¿de quién? De los médicos. Entonces, hermanos, no solo imaginó ella que iba a ser sana, sino que ella tuvo que provocar el favor de Dios para con ella. Aunque ella estaba desviada o equivocada, buscando otro rumbo, hermanos, Dios tenía un plan para ella. Pero ella tenía que provocar el favor de Dios a través de la fe. Y ella decía: si tan solo tocara el borde de su mano. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Ella movió su fe creyendo que Jesucristo le podía sanar. Ella se imaginó, hermanos, ser sana, pero ella iba en la dirección equivocada. Ahora, aunque los médicos son buenos, en ese tiempo ellos no podían hacer gran cosa. Ellos no podían hacer o no podían ayudarla porque lo que ella estaba padeciendo quizá no estaba todavía en su tiempo la solución a esa enfermedad. Pero cuando no hay soluciones en su tiempo, hermanos, Dios puede actuar a favor de nosotros a través de nuestra fe. Lo que ellos no pudieron hacer, Jesucristo lo pudo hacer porque ella tenía fe en Jesús. Tanta fue la fe de la mujer que cuando Jesús iba caminando, simplemente lo tocó. Y dice la Escritura que la gente lo apretaba a Jesús. Es decir, que mucha gente tocó a Jesús en ese momento. Pero resulta que una sola mujer, con la gran fe, toca el borde de sus mantos, y Jesús se para y se detiene y dice: ¿quién me tocó? Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo preguntas quién te tocó si toda la gente te está empujando? Dice: no, es que poder salió de mí. Hay algo que salió de mí, pero quiero saber quién me tocó. La pregunta, hermanos, es: ¿Jesús sabía quién la había tocado? Claro que sabía. Pero quería que la mujer externara la fe. Y la mujer, imagínense, ¿qué hizo la fe de la mujer? Hizo que el favor de Dios, a través de Jesucristo, hermanos, ella tuviera sanidad. Ella no se quedó lamentando diciendo: los médicos no pueden ayudarme, ya no tengo dinero, ya no sé qué hacer. Ella dijo: lo único que me falta es que ese Jesús de Nazaret, que tanto dicen que hace milagros, falta que yo lo conozca,
Pero hermanos, era tanta la multitud que no podía acercarse y ella solamente dijo, bueno, si tan solo toco su mano, seré sana. Y hermanos, ella fue sana. Lo que para muchos es imposible, para Dios es posible. Necesitamos darle una dirección correcta a la fe para ir a donde Dios nos quiere llevar. Aunque la mujer había tomado una dirección equivocada, llegó al punto donde ella corrigió su fe y dijo, mi fe va hacia Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? La sanó. Entonces, hermanos, nuestra fe necesita una dirección para que siempre nos lleve a donde Dios nos quiere llevar. Y donde Dios nos quiere llevar es a disfrutar de Él, a disfrutar de las victorias que Él puede darnos. Dijo Jesús en su palabra, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Y vamos a ver una porción de la palabra, Éxodo 14:15. Esta historia es una historia que usted conoce a la perfección. Moisés liberando al pueblo de Dios. Moisés liberando al pueblo de Dios. Y el día de hoy usted va a encontrar una revelación tremenda de parte de Dios para su vida. ¿Ok? Es decir, que a lo mejor lo que usted va a escuchar el día de hoy, a pesar de que lo había leído, hoy Dios va a abrir su entendimiento y va a entender realmente lo que está leyendo el día de hoy. Lo ha leído muchas veces, pero Dios le da revelación el día de hoy. La palabra de Dios dice que Moisés libera al pueblo, el pueblo sale de Egipto y Faraón se arrepiente. Y dice, ¿cómo fue posible que yo les haya dado la libertad? ¿Saben qué, ejército? Prepárense y vamos nuevamente a capturar al pueblo de Israel. Y dice la escritura que todo el ejército de Faraón se lanza tras el pueblo de Dios. Un pueblo que hacía adobes, un pueblo que estaba esclavo, un pueblo débil, mal alimentado, un pueblo que no era guerrero, que simplemente eran trabajadores. Ellos salen libres y resulta que llega un momento en la historia que se dan cuenta que están siendo perseguidos por el ejército. No eran por personas normales, eran por el ejército, carros de a caballo, personas armadas, ellos sin armas, ellos sin estrategia militar alguna. Simplemente se dan cuenta que viene tras de ellos el ejército de Faraón y Faraón con ellos. Y sorpresa, Moisés se da cuenta. El problema llegó a Moisés y Moisés, hermano, no tenía ni a dónde ir. Él corrió, tomó una ruta y resulta que la ruta que él tomó llegó a un callejón sin salida. Tenía el mar de frente y atrás al ejército de Faraón. ¿Hacia dónde voy? Como decimos muchas veces, entre la espada y la pared. Hermanos, cuando usted y yo estamos entre la espada y la pared, Dios puede hacer que la pared, hermanos, se abra para que nosotros podamos pasar. Pero necesitamos algo, necesitamos fe. Este es el trasfondo de este versículo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen. Ah, caray, fíjese bien. Usted ha leído muchas veces esto, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo realmente Dios a Moisés? Le está diciendo a Moisés, ¿por qué me hablas a mí? ¿Por qué me pides a mí que haga algo? Diles tú a ellos que se muevan, que avancen. Y Moisés, yo creo que como algunos de ustedes le diría a Dios, ¿y para dónde? No hay camino. Está el mar enfrente de nosotros. Hermanos, aquí está la revelación de Dios para usted. Dios le dice a Moisés, no es tiempo de que me estés hablando. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, estamos en un problema difícil y a veces seguimos orando y orando y orando por lo mismo, cuando Dios nos dice, ya basta de orar y es tiempo de actuar? Es tiempo que te levantes, es tiempo que avances, es tiempo de que dejes este punto
para ir hacia el otro lugar. Y la revelación, hermanos, la vamos a encontrar en el versículo 16. Le dice Dios a Moisés, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y yo lo voy a dividir. La pregunta es, hermanos, ¿quién dividió el mar? Dios le está dando una orden a un hombre llamado Moisés y le está diciendo a Moisés, tú tienes la fe suficiente para poder abrir el mar. Dios lo abrió, sí, pero a través de la fe ¿de quién? De Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, tú abre el mar, yo no, tú tienes la fe para hacerlo. Dios nos ha dado todas las bendiciones y usted tiene la capacidad en la fe de hacer posible lo que parece imposible. Y Dios lo primero que le dice es, Moisés, muévete, avanza y diles tú al pueblo que caminen y alza la vara y divide el mar para que el pueblo pase en tierra seca. Y hermanos, la fe movida en acción fue de que Moisés, con la vara que tenía y la fe bien puesta en su corazón, alzó la vara. Y al momento que Moisés alzó la vara, ¿qué creen que pasó? El mar se abrió. ¿Quién entonces fue el causante de que el mar se abriera? Hermanos, la fe de Moisés. Porque Dios le dijo, hijito, usted va a abrir el mar. Y si Dios le dice a usted que usted lo abra, usted a lo mejor se quedaría como Moisés. ¿Cómo? Es imposible. Pero hermanos, la misma palabra y la historia nos dice que Dios obedeció a Dios, teniendo la fe en él, y el mar se abrió, y el pueblo de Dios pasó por tierra seca. Así que hermanos, Dios no es que él solo haya abierto el mar, lo abrió porque la fe hizo que el favor de Dios actuara en la vida de Moisés. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es de que ustedes, nosotros, podemos abrir caminos teniendo, hermanos, la fe en el Hijo de Dios, teniendo la fe en nuestro Padre. Y la fe de Dios nos va a decir, ya no estés orando, ahora actúa, muévete. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Moisés, no uses tu fe para hablar conmigo. Moisés, usa tu fe para hablarle al mar o hablarle al pueblo y haz que suceda lo imposible. No usemos la fe, hermanos, para pasarnos ore y ore y ore siempre por lo mismo. Hermanos, usemos la fe para creerle a Dios y avancemos hacia el punto donde Dios nos quiere llevar. Necesitamos avanzar. Cuando sabemos darle dirección a la fe, no perderemos el tiempo. No nos vamos a quedar 10 años pidiéndole a Dios por lo mismo. Hermanos, le pongo un ejemplo. Tenemos esta es la última semana de la semana del mes de esta es la última semana del mes donde estamos en la promesa de fe. La próxima semana vamos a recoger la promesa de fe. Y la promesa de fe es para una construcción. A donde yo quiero llegar, hermanos, es de que podemos pasarnos 20 años esperando a que Dios haga algo, cuando Dios nos está diciendo a nosotros, ustedes tienen la capacidad de abrir el mar. Ustedes tienen la capacidad de hacer lo que parece imposible. Ustedes tienen que moverse. Se tienen que, hermanos, poner en movimiento. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque, hermanos, bien nos podemos pasar 20, 30 años y ese lugar no se va a terminar si usted y yo no avanzamos en ¿qué? En la fe. Y le doy gracias a Dios porque vamos avanzando, vamos paso a paso y vamos a lograr grandes cosas porque somos hombres, mujeres y jóvenes y también niños que tenemos en la fe en un Dios todopoderoso y Él va a permitir que ese lugar, hermanos, se termine. Por la fe en nuestro Dios.
Por eso, hermanos, cuando sabemos dar la dirección a la fe, no vamos a perder más tiempo. ¿Sabe cuántos años ya hemos perdido? 7 años. 7 años hemos perdido. Y Dios nos dice, hoy es el tiempo de dejar de perder el tiempo y avanzar en la fe. Dios espera, hermanos, que Moisés hiciera algo, y Dios está esperando que nosotros hagamos algo. La fe y el carácter se desarrollan en la forma más poderosa en tiempos de adversidad. La fe en nuestro Dios se va a desarrollar en esos momentos difíciles. Pues parece que es imposible. Nuestro carácter y nuestra fe, hermanos, se acrecenta. No es tiempo, hermanos, de hablar y pedir. Es tiempo de marchar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ir creciendo. Por eso Dios le dice, alza tú la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si no movemos la fe, no llegaremos a ver lo que Dios prometió. Necesitamos movernos en fe. Si el pueblo no camina, hermanos, o si el pueblo no caminaba, ellos no iban a poder ver la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? La tierra prometida. ¿Qué tenían que hacer ellos para llegar a la tierra prometida? Avanzar. Había momentos, hermanos, o lugares bonitos para ellos donde, pues, aquí nos vamos a quedar. Pero Dios dijo, no, avancen porque hay algo mejor. Y hermanos, en lo largo de 7 años nos hemos quedado en un oasis aparente. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos un techo, pero esta no es la bendición de Dios. La promesa de Dios está allá, y para llegar allá tenemos que movernos, tenemos que actuar, porque la promesa de Dios fue allá, no aquí. Aunque ahorita, hermanos, qué padre es de que yo me pare aquí. Ay, qué rico aire. Bueno, aunque cuando Tony está acá, yo lo veo que está con casi va con la toalla aquí secándose, porque pues, obviamente pues falta otro aparato de este lado. Pero cuando estemos allá, todo eso, hermanos, Él va a hacer que sea posible. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar. Y no solamente en la cuestión del terreno, en la cuestión de nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que le has estado pidiendo a Dios? Hermanos, Dios hoy te dice, es tiempo de avanzar. Cree, mueve tu fe, cree a Dios, avanza. Si no nos movemos, no vamos a poder ver, hermanos, las promesas de Dios cumplirse. La vara que Dios le había dado a Moisés era una vara que representaba autoridad. Hoy nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios como la autoridad. Esa es la autoridad que nos dice que sí podemos. La palabra de Dios dice que sí podemos, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde dice? En su palabra. Dios nos dice, hermanos, y tenemos la autoridad para creerlo y vivirlo. Hoy nosotros tenemos esa palabra que nos da autoridad para usarla, para avanzar hacia donde Dios quiere que lleguemos. Cuando las dudas, porque llegan dudas a nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, cuando las dudas nublan nuestra mente, debemos reenfocarnos. Fíjese bien, en la gracia de Dios, que es su grandeza y es su sabiduría. Cuando llegan las dudas a nuestras mentes, debemos reenfocar nuestra visión, nuestra fe en la gracia de Dios, que es su grandeza y es su sabiduría. Miren, ¿cuántos conocen la historia de José? Todos. José el soñador, el hijo preferido, vamos a llamarlo así, el de la túnica de colores. Hermanos, a ese hombre, a ese jovencito le quitaron su túnica, le quitaron la dignidad, le quitaron la familia, le quitaron trabajo, le quitaron posesión, pero lo único que no pudieron quitarle fue la gracia de Dios sobre él, porque fue la gracia de Dios que lo llevó a ser segundo después de Faraón. Hermanos, podrán quitarnos todo. Quizá en el camino podemos, o alguien puede meternos zancadilla o el pie,
pero nadie puede arrebatarnos la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Mientras tengamos la gracia de Dios, entonces tenemos la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios para que Él nos lleve a donde nosotros no podemos llegar por sí solos. Hermanos, la gracia, que es la grandeza y la sabiduría de Dios, el poder de Dios, nos debe de ayudar a reenfocarnos hacia dónde vamos. Cuando las dudas lleguen a tu vida, lo primero que tienes que hacer es mira el poder y la grandeza de Dios. Cuando las dudas llegan a tu vida, ve la sabiduría de Dios. Cuando las dudas llegan a nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos que recordar que la gracia de Dios está sobre nosotros. La grandeza de Dios está sobre nosotros. La grandeza de Dios está sobre ustedes. Está sobre cada uno de nosotros.